Decían que el año había perdido sus estaciones, que las lluvias llegaban demasiado pronto y el frío se quedaba demasiado tarde, y que en esa confusión de vientos y almanaques un niño despertó antes del amanecer, temblando como campana, y le dijo a su madre con una voz que no sonaba prestada ni ensayada que Jesús pronunció Jesús como quien lo conoce en persona y no como quien aprendió las sílabas en un catecismo. Había estado al pie de su cama y le había dicho lo que el pueblo debía hacer antes del próximo domingo, o de lo contrario, el silencio crecería con dientes. Y su madre, que había aprendido a desconfiar de los ruidos en la oscuridad después de que su esposo no regresara de las vías el invierno anterior, le subió la delgada manta hasta la barbilla y le preguntó, con una paciencia que recordaba el hambre, qué exactamente le había dicho ese Jesús que debía hacer. Y el niño respondió, contar los nombres que olvidaron cuando construyeron la iglesia y llevarlos al río antes de que suenen las campanas, limpiar el pozo con sal y luz, abrir la escuela esta noche y dejar que los pobres escriban lo que no pueden decir, perdonar a los hombres muertos que robaron maíz durante la sequía, y colgar un farol de vidrio en la higuera vieja para que los niños que se ahogaron en historias encuentren el camino hacia la mañana. Las palabras no cabían en la habitación. Empujaban las paredes como el trueno que tantea su suerte contra las montañas. Tenía 5 años y se llamaba Emiliano, pero al caer la noche lo llamaría niño testigo, porque las etiquetas que ponemos a los niños a veces pesan más que los niños mismos. El pueblo, San Gregorio de las Aves, reposaba como manta doblada entre cerros bajos que alguna vez fueron montañas antes de que el tiempo y el tedio las desgastaran. Los caminos de mulas corrían hacia la vía del tren como venas, y el jefe de estación guardaba un cuaderno con cada rostro que pasaba, como si la escritura pudiera espantar fantasmas. La plaza tenía una fuente que escupía más óxido que agua, una panadería que olía como la panadería de todas las infancias, y una iglesia cuyas piedras parecían más viejas que la oración. En su contrafuerte izquierdo había una marca de cincel que solo un viejo albañil podía leer, y él no hablaba. El año, según a quien se le preguntara, era 1900 y algo. Los calendarios allí no eran hechos, solo rumores que el gobierno enviaba para que la gente se sintiera medida. Al norte, hombres con rifles discutían sobre el progreso. Al sur, otros hombres con rifles discutían sobre Dios. En medio, las madres contaban pesos y rosarios, y los niños aprendían a esconder la risa cuando marchaban las botas equivocadas. En ese tejido apretado, la afirmación del niño se deslizó como aguja, y nadie supo si estaba cosiendo una herida o abriéndola. Al mediodía, el rumor se volvió procesión. Los vecinos llegaron a la puerta de la madre con naranjas, velas y preguntas que no admitirían, eran miedos. El niño se sentó en una silla de madera con una grieta como un pequeño río corriéndole por el asiento. Parpadeaba como si el aire fuese demasiado brillante. Repitió la lista, sin añadir ni quitar, como si cada instrucción fuera un peldaño de una escalera que, si faltaba, lo dejaría suspendido sobre la nada. Lo dijo otra vez para la maestra, la señorita Mirella, que llevaba el registro de ausencias con más cuidado del que el cura ponía en la virtud. Lo dijo otra vez para el padre Tomás, cuyos ojos parecían zapatos demasiado lustrados, y otra vez para el secretario municipal que olía a papel húmedo y tinta nueva y que escribió en la parte superior de la página primer caso mexicano probado, porque tenía olfato para los titulares, aunque los periódicos rara vez llegaban tan lejos. ¿Probado por qué?, murmuró el panadero. ¿Probado por quién?, replicó el herrero. Por la voz del niño, dijo el secretario, y por lo que ocurra después. La prueba, en esas tierras, era lo que no se iba cuando lo dudabas. Antes del anochecer, apareció la llave de la escuela, traída de donde el último director la había escondido antes de subirse a un tren que nunca devolvió a sus pasajeros en el mismo orden en que se los llevó. La cerradura giró como garganta reacia a tragar. Los pupitres esperaban con esa paciencia que solo tienen los muebles. En el pizarrón colgaba una suma en tiza desde un año que nadie recordaba bien. Dejen que los pobres escriban lo que no pueden decir, había recitado el niño.
Así que la maestra puso papel como el invierno pone escarcha y susurró a los que habían llegado sin zapatos que escribieran lo que más les pesaba. ¿Qué escribimos si no sabemos escribir?, preguntó una mujer a la que nunca le habían pedido explicar nada. Dímelo a mí, dijo la maestra, y yo seré tu mano. Escribieron los nombres de los hombres que se habían ido y de los que alzaron la mano contra los suyos. Los nombres de bebés nombrados pero no contados. Los nombres de los que fueron enterrados al mediodía para que nadie viera el tamaño del duelo. Escribieron deudas y promesas como si fueran primos. Un hombre dictó una confesión sobre un becerro que no era suyo, otro, sobre un reloj de bolsillo que siguió escuchando incluso después de que el dueño callara. Una niña susurró acerca de un moretón que tenía su propia dirección. La maestra no corrigió la ortografía, corrigió el olvido, en el pozo ese que había dado agua dulce, hasta la última cosecha, y luego se volvió agrio. Los hombres llevaron costales de sal prestados de una bodega que el guardia juraba no existía. Sal y luz, había dicho el niño. Así que sacaron espejos de las paredes, faroles de los corredores, y los vidrios del ajuar de una novia de ojos salados, y atraparon la tarde y la vertieron adentro. La superstición se parece a la obediencia si la sostienes bajo el sol correcto. Las madres cantaron las nanas que se cantan al agua cuando quieres que recuerde su oficio. Un albañil bajó atado a una soga, su pierna mala contando un cuento viejo. En el fondo no halló huesos ni maldiciones, sino un círculo de limo más oscuro que la noche, como si algo hubiera estado durmiendo, esperando a ser llamado por su nombre. Raspó, maldijo sin invención. Dio con una tabla enterrada, la levantó a la fuerza, y cuando la madera cedió, el pozo exhaló como aliviado de haber terminado con el secreto equivocado, y subió un olor como de lluvia golpeando tierra caliente. El primer balde trajo agua que no sabía a mentira. La mujer más anciana del pueblo escupió en el polvo y se persignó 2 veces, una por los vivos y otra por los años insultados. Y los labios del cura se movieron, en una oración que sonaba a gracias y disculpa, mezcladas en el mismo cuenco, contaron los nombres olvidados, en el registro de la iglesia, después de que el sacristán lo sacara de detrás de un ladrillo que creía poder guardar silencio para siempre. Las páginas se pegaban como malos recuerdos. Las tintas se habían desvanecido al color de pájaros lejanos. Había nombres que nunca se terminaron porque al escribano lo habían interrumpido nacimientos, muertes, disparos, un silbido de tren que prometía trabajo o una tormenta que le enseñó humildad al techo de la capilla. El niño pasó el dedo por debajo de las líneas, sin leerlas, y asintió como si los números se persignaran en su cabeza. ¿Cuántos?, preguntó el secretario. 47, dijo el niño. No, 48. El de la madre que cambió de opinión sobre el bautismo porque el padrino no regresó de la mina. El secretario contó 2 veces, luego una más, y sintió como se le erizaban los vellos del brazo como se eriza el grano antes del viento. 48. Copiaron los nombres con cuidado en un papel nuevo y luego en tela, porque el papel es buen amigo hasta que decide traicionarte, y la tela tarda más en volverse traidora. Fueron al río antes de que sonaran las campanas, tal como se había ordenado. El amanecer se rascaba la espalda en los cerros. La niebla cubría la superficie como un secreto. Cada nombre fue pronunciado al agua como si el agua tuviera memoria y solo estuviera esperando que le dijeran que recordar. El niño estaba casi dentro, casi fuera, los dedos de sus pies negociando con el barro. Esta vez no dijo nada. Parecía escuchar una respuesta que solo él podía oír. El 48º nombre se aferró a los labios de la mujer que lo había cargado en su garganta durante 5 años sin pronunciarlo. Cuando al fin se lo dio al río, el aire le tocó la cara con frescura, como lo haría una mano de la infancia, y las campanas tardías, campanas rotas, campanas viejas despertaron por sí solas, aunque nadie había tirado de la cuerda. Y sonaron como si creyeran que sonar podía cambiar lo que significaba ser un pueblo. Nadie recordaba haber escuchado ese sonido antes. Nadie lo olvidó después. Las noticias, como el humo, encuentran su propia chimenea.
Una semana más tarde llegó un hombre con zapatos demasiado limpios para ese polvo y un cuaderno cuyas páginas no estaban amarillentas por el clima. Dijo que era reportero de la capital y se presentó con un nombre que sonaba prestado y una sonrisa poco ensayada. Detrás de él venía un fotógrafo con una cámara que parecía una caja cargando una catedral. Pidieron permiso a la madre para hablar con el niño, y ella dijo que sí porque sabía lo que significaba deber favores a gente que no estaría allí para cobrarlos. El reportero dijo primer caso mexicano probado como si la frase ya estuviera impresa en alguna parte, y que él solo había venido a recoger ilustraciones. El niño miró las manos del hombre y le preguntó si no estaban cansadas de escribir lo que el hombre no creía. El reportero se encogió en una sonrisa forzada. El fotógrafo tomó una foto que capturó algo que no supo nombrar hasta meses después, cuando despertaría en la noche pensando en un farol colgado en una higuera. El farol fue colgado la primera tarde, un regalo de un comerciante que juraba que había sido rescatado de un barco que nunca tocó el agua. Era vidrio hecho por alguien que había amado su oficio. La luz se comporta distinto en un vidrio que ha conocido el amor. Se niega a ser eficiente. Los niños se reunieron bajo la higuera y contaron chistes que habían aprendido de primos que se fueron al norte en el tipo de silencio que flota entre armas. Un niño llamado Mateo, que no hablaba mucho porque las palabras se habían ido de casa temprano, se sentó y, sin aviso, pronunció el nombre de su hermana que se había ahogado el verano en que el puente quedó inconcluso. Todos conocían la historia, pero habían aprendido modales alrededor de ella, como la cortesía complicada que se le da al duelo en el mercado. El farol ardía sereno. Mateo levantó la vista hacia su lento corazón. No está perdida, dijo con una voz más vieja que sus rodillas. Solo no le gustan las escaleras nuevas. La higuera soltó una hoja, del tamaño de un pequeño país, al suelo frente a él, cuando el viento volvió a levantarla. Nadie estuvo seguro si lo habían visto o soñado. De la misma manera en que nadie sabe nunca si lo mejor de su vida ocurrió, o solo fue una promesa cumplida a medias. 3 noches después del primer sueño, el niño volvió a despertar antes del amanecer. No habló con nadie, caminó hasta la escuela y se quedó en la puerta hasta que llegó la maestra, con el cabello suelto, los ojos insistiendo en el coraje. Pidió tiza y dibujó en el pizarrón un mapa del pueblo que no era un mapa del pueblo, calles que aún no existían, una vía del tren que se doblaba de manera imposible, una plaza que mostraba el pozo en otro lugar y la puerta de la iglesia en el lado contrario. En una esquina escribió una fecha que aún no había llegado. Jesús dijo que movieran la puerta. Le dijo a la maestra, o la gente equivocada siempre entrará primero. Ella no rió. Ya había visto los tipos de bromas que los hombres llaman destino. Fue a la iglesia y se lo dijo al cura y al albañil, y los tres miraron el dintel como si les hubiera estado mintiendo. Mover una puerta de iglesia atraía cartas de obispos y visitas de hombres cuyos sombreros podían convertir la bondad en política, pero a veces el precio de la seguridad es menor que el precio de las explicaciones. Movieron la puerta, y si te parabas en la plaza el domingo siguiente y mirabas quién entraba primero, podrías haber pensado que el niño había leído un registro de corazones más que un plano arquitectónico. Después de eso, ya no era una historia que se pudiera doblar y meter en el bolsillo. Llegó un hombre del gobierno con una maleta que en mejores tiempos había llevado ropa. Ahora cargaba formularios diseñados para otro tipo de sucesos. Tomamos declaraciones, dijo, como si las palabras pudieran contarse como fanegas. A su lado estaba un médico demasiado flaco para ser mentiroso, que golpeó las rodillas del niño con un martillito como quien pide que se abra una puerta. El niño lo permitió. Respondió a las preguntas como si no tuviera nada que perder más que la noche. Cuando habla, su pulso no sube, susurró el médico a la maestra después de que sus manos dejaran de temblar. Sus ojos no se achican cuando recuerda. No sé qué significa eso, y me niego a fingir que lo sé. El funcionario del gobierno lo anotó como si fuera una confesión. Pidió pruebas de nuevo, y el niño respondió que él no traía pruebas, traía instrucciones, y que esas eran animales completamente distintos. El pueblo comenzó a llevar 2 calendarios, el de la pared,
y el que se medía desde antes del sueño y después del pozo. En el tiempo de después del pozo, los mercados empezaban media hora más tarde porque un grupo de hombres y mujeres recorría el pueblo al amanecer, leyendo en voz alta las palabras que se habían escrito en la escuela bajo la memoria del farol. Lo llamaban el desfile de lo no dicho, y la gente que amaba el orden lo odiaba porque arrancaba el barniz de los días. El niño a veces caminaba con ellos y a veces no, como si hubiera aprendido a no pertenecer demasiado por completo a ningún acontecimiento. Decía que Jesús le había dicho que tuviera cuidado con la atención, porque puede vaciar a una persona y dejar solo el eco. Los sobresaltos no llegaban como truenos, sino como toques en el hombro de manos que no habías notado antes. El tren, que pasaba 2 veces al día como un sacerdote que no sabe tu nombre pero finge lo contrario, se detuvo en la estación 40 minutos un miércoles y dejó a una mujer con velo que preguntó, en perfecto idioma local, ¿dónde estaba el niño que hablaba con el hijo del carpintero? Le dio al jefe de estación su nombre, que coincidía con el de una mujer enterrada 2 pueblos más allá 3 años antes. Fue a la casa del niño sin pedir direcciones. Tocó el farol con el borde de su velo como si pusiera a prueba su temple. Le preguntó al niño qué había visto cuando Jesús le habló. El niño miró hacia la higuera y dijo, vi a tu hermano esperando dejar de beber. La mujer se sentó como si alguien le hubiera quitado un escalón bajo el pie. Dijo, intentó, pero el resto de la pregunta se negó a salir de su boca. El niño asintió, y en ese gesto había un tratado. La mujer durmió esa noche en el banco bajo el farol y se fue en el tren de la mañana sin despedirse. En el andén, el operador encontró una nota doblada, con una medalla de santo como peso. Ya dejó. Hubo escépticos que llegaron tarde y otros que habían estado en primera fila desde el inicio. Un hombre llamado Obregón, cuyo negocio se alimentaba del miedo ajeno a la escasez, se rió desde la puerta de su tienda y dijo que solo los simples creían en sueños. Habría reído más tiempo si el cuaderno que guardaba bajo el mostrador, el de los totales inflados y las pequeñas crueldades, no hubiera empezado a hablar con la voz de su madre muerta cada vez que intentaba dormir. Para la 4ª noche, devolvió los costales de harina que había falseado durante 3 cosechas y le confesó al cura que se había equivocado en la manera de contar la prueba. El cura no lo absolvió, exactamente. Le dijo que llevara agua del pozo a cada casa al mediodía durante un mes, porque algunos pecados son pesados y prefieren irse en baldes. El primer giro que los periódicos de la capital se molestaron en imprimir fue incruento. Una carta de un profesor que afirmaba que el niño había sido hipnotizado por un artista ambulante que había pasado por el pueblo 2 veranos atrás con un pequeño circo y una gran capacidad para dejar deudas. Argumentaba que las sugerencias plantadas en una mente susceptible podían crecer como cosechas si la lluvia era imprudente y la tierra indulgente. Citaba ejemplos en francés. Terminaba con una advertencia: la combinación de pobreza, piedad y espectáculo es tan combustible como un campo seco. El secretario municipal recortó la carta, la clavó en la pared de su oficina y escribió encima con lápiz rojo: combustible es otra palabra para listo para arder. La maestra leyó la carta en voz alta al niño, sin suavizar el desdén. El niño escuchó y luego pidió el nombre del profesor para rezar porque su sueño no fuera turbado. La maestra sintió vergüenza de algo que aún no había hecho y decidió que no permitiría que el niño fuera convertido en una pieza de museo con piernas. Entonces, llegó la tormenta que los viejos habían profetizado, porque los viejos siempre profetizan tormentas. Eso los hace sentir valientes. Las nubes se agazaparon 2 días y luego se levantaron todas a la vez. Los techos confesaron su edad. Las gallinas aprendieron a nadar. El río intentó salirse de sí mismo. En la 3ª noche, el farol se apagó por primera vez, apagado por un viento que no tenía paciencia para historias. Los padres metieron a los hijos en casa y les contaron sobre santos que habían sostenido techos con sus brazos. El niño, descalzo, salió bajo la lluvia blanca con la cajita de fósforos que el jefe de estación guardaba para ocasiones especiales como despedidas y bodas en las que la novia pudiera arrepentirse. Trepó la higuera como una pregunta empecinada en encontrar respuesta.
Un rayo intentó firmar su nombre en la cúpula de la iglesia y fracasó porque el albañil había dejado allí una varilla en cruz después de mover la puerta. El niño encendió un fósforo y la llama se le aferró como una promesa por fin cumplida. Encendió el farol. La luz le dijo a la lluvia que la vería en la mañana. El pueblo exhaló, y en ese respiro vino el segundo giro, el sonido de un caballo cruzando el río cuando el río no permitía cruces. Encontraron al jinete al amanecer, medio ahogado, apretando contra su pecho una caja metálica con el sello de un ministerio que insistía en no reconocer ya sus pecados viejos. Dentro de la caja había documentos que nadie debía recordar, registros de tierras arrebatadas con firmas forzadas, listas de nombres entregados a hombres que los compraron con oro y armas, órdenes que habían convertido primos en espías. Había un mapa anotado por una mano que había olvidado el miedo. Mostraba la ubicación de una fosa a la que nadie había sido invitado. El jinete, pálido como una mentira, dijo que había comenzado a cabalgar 3 días antes, después de que un hombre en la capital delgado, traje oscuro, nervioso como ladrón de su propio tiempo, le metiera la caja en las manos y le dijera: «Lleva esto a San Gregorio de las Aves. Ellos sabrán qué hacer». Pidió agua. Pidió un cura, preguntó si el niño realmente había visto lo que decía haber visto. «No sé lo que vio», dijo la maestra, «pero recuerda mejor que el resto de nosotros». El jinete durmió 40 horas y despertó con una memoria que parecía nueva. Los documentos fueron colocados en los pupitres de la escuela bajo la custodia del farol, y el pueblo se reunió por turnos a leerlos en voz alta, cada voz añadiendo peso a papeles que habían sido calculados para no pesar nada. Si quieres saber de dónde vino el tercer giro, pregúntale al herrero que conoce el metal como una madre conoce el llanto. Entró a la sacristía para arreglar una bisagra que había aprendido insolencia y encontró, detrás de un estante viejo, una caja de zapatos envuelta en encaje carcomido por polillas. Dentro, había fotografías de hacía 20 años, de esas que hacen que la gente en blanco y negro parezca haber pisado tierra firme después de un océano que nadie más puede ver. En una, la plaza antes de que la fuente se rompiera. En otra, el pozo antes de que supiera amargura. Y en una tercera, un farol como el de la higuera colgado de una rama que parecía recordar su propio peso. En la esquina de esa foto había un niño, no nuestro niño, y sin embargo más el que un espejo, sosteniendo un trozo de tiza y dibujando en un tablero cargado por la abuela de la maestra, cuyo rostro en la imagen tenía la misma arruga que aparecía cuando nuestra maestra intentaba no decir algo amable. En el reverso de la foto, con una letra que hacía que cada trazo se erguiera como soldado temeroso de ser visto encorvado, alguien había escrito: «Cuando las puertas estén equivocadas, muévanlas. Cuando los nombres se pierdan, ahóguenlos en la memoria. Cuando el agua esté cansada, enséñenle a recordar el cielo. Él vendrá antes de las campanas». Escuchen, debajo, una fecha más vieja que las historias de los viejos. La prueba a veces es un bucle. El funcionario del gobierno regresó con otros hombres cuyos nombres eran placas y cuyas botas eran declaraciones. Querían la caja, porque al poder le gusta lo que puede encerrar. El pueblo dijo que no, porque el hambre le había enseñado a rechazar con cortesía sin prometer obediencia después. Los hombres dijeron que era por el bien de la nación. La maestra preguntó de qué nación, y el cura preguntó de qué bien. Los hombres señalaron al niño como si señalar pudiera reducirlo. El reportero de la capital, que accidentalmente había cultivado un alma mientras documentaba a gente que había planeado compadecer, se puso entre el niño y las armas como un hombre que por fin recordaba su propio nombre. No se convirtió en masacre porque el doctor, que había aprendido de su delgadez cómo deslizarse entre multitudes morales, susurró al líder sobre una fiebre en el pueblo vecino que devoraba soldados primero. El líder le creyó, porque el miedo habla todos los dialectos. Se marcharon, prometiendo volver con una mejor definición de la ley. Al anochecer, el niño volvió a hablar, esta vez con una voz que recordaba colinas más viejas que la iglesia. Jesús dice que lo próximo no es complicado, dijo, por eso intentarán complicarlo. Les pidió llevar los documentos a la tumba marcada en el mapa y leerlos allí bajo la luz del farol,
que debía ser llevado desde la higuera sin apagarlo. Les dijo que invitaran a los nombres escritos en el registro, que les pidieran pararse en el borde del círculo, y que pidieran perdón a la gente de la lista y los perdonaran de vuelta si el perdón se tardaba en llegar. Y luego, agregó, enciendan la caja con el primer fuego que hayan hecho a propósito. ¿Cómo podemos llevar el farol sin apagarlo?, preguntó el albañil. Enséñenle a cabalgar, respondió el niño con simpleza, como si todos los faroles fueran caballos, esperando ser ensillados. Esa noche, el pueblo se estiró en más gente de la que tenía y caminó hasta el lugar al que el mapa había llevado a sus abuelos sin coraje. La tumba era poco profunda en la tierra y profunda en la historia. El farol oscilaba de un yugo cargado por dos hombres que habían jurado no pronunciar jamás el nombre del otro. No hablaron, pero el yugo mantenía su enojo en una altura donde no podía tropezarlos. Se leyeron los documentos. Los nombres que habían sido intercambiados como botellas fueron devueltos a sus dueños. Una mujer que había guardado silencio desde la sequía se levantó y dijo, basta. No especificó que debía cesar porque a cierta profundidad los sustantivos son vulgares. Basta, repitieron los demás, su aliento formando un techo sobre la tumba. Quemaron la caja y enterraron las cenizas y regaron la tierra con agua que por fin recordaba ser agua, y cuando la llama bajó el farol no pareció apagado, pareció aliviado de haber sido parte de una noche que no se contaría solo en susurros. Incluso los milagros tienen papeleo. La envidia suele archivarse bajo preocupación. El obispo envió un emisario con un cuello lo bastante apretado como para mantener afuera el aire y una voz diseñada para salones grandes. Quiso probar al niño, le pidió repetir oraciones en latín y distinguir entre visiones de lo alto e ilusiones de lo bajo. El niño dijo que solo conocía una lengua y no era el latín, y que si algo venía de abajo podías notarlo porque te hacía mirar hacia abajo y contar lo que tenían los demás. Y si era de arriba te hacía mirar hacia arriba y perder la cuenta a propósito. El emisario lo anotó en un cuaderno que después perdería en un tren, y pidió una señal. El niño señaló la fila de personas, esperando bajo el alero de la escuela para contarle a la maestra una verdad, y que así no durmiera más en sus huesos. Eso no es una señal, dijo el emisario, eso es una fila. A veces no hay diferencia, respondió el niño. El siguiente sobresalto llegó envuelto en civilidad. Una carta con un sello que intimidaba a la luz. Declaraba al pueblo bajo investigación por sedición contra el buen orden, y anunciaba que una nueva carretera pasaría directamente por la plaza para traer comercio, salubridad y futuro. En el margen inferior, escrito a mano por un hombre que se creía amigo del progreso, había una nota: debe talarse la higuera. Está donde debe ir el drenaje. La maestra la leyó 2 veces, como esperando que las palabras cambiaran cuando se les mostrara bondad. El albañil besó torpemente el tronco de la higuera. El niño apoyó la oreja contra la corteza y escuchó. Jesús dice que no se encadenen al árbol, les dijo, sino que hagan espacio para el camino de una forma que el camino aún no entiende. Dibujó, con la tiza tomada de la escuela, una curva que funcionaba como el perdón, no negaba la rectitud, simplemente le enseñaba modales. Propuso mover la fuente, repavimentar con piedra tomada del cerro que había sido golpeado en paciencia hacía mucho, y dejar al árbol donde había aprendido a equilibrar el farol. El funcionario lo llamó heterodoxo, el pueblo lo llamó martes. La prueba, si todavía la queremos, llegó en una mañana tan ordinaria que nadie había preparado su asombro. El pozo, que ahora daba agua con sabor a confianza enseñada, comenzó a reflejar no solo rostros sino letras, cuando el sol se posó en la campana de la iglesia y el farol tembló levemente en el viento indulgente. La superficie deletreó, en una caligrafía de luz y ondulación, el último nombre del registro que se había negado a ser recordado. La maestra se arrodilló. La madre del niño cuyo nombre era se había marchado ese mismo año a trabajar en una casa donde el suelo no crujía, estaba allí por accidente. Si todavía crees en ese tipo de explicaciones. Susurró el nombre a la superficie, y éste se disolvió como sal y endulzó el agua para quien viniera después. El doctor lloró como un hombre que había agotado su reserva de incredulidad y ahora solo tenía otros líquidos a mano.
Cuando la gente deja de necesitar ser convencida, el peligro se cambia de ropa. Los hombres de las botas regresaron, esta vez con un abogado que hablaba como un corte de papel. Argumentó que los documentos, fueran cenizas o memoria, pertenecían al Estado porque el Estado los había hecho, y que el farol, siendo un peligro público, debía ser inspeccionado, apagado y reemplazado por una lámpara adecuada comprada en un catálogo que garantizaba brillo uniforme en todas las estaciones. Llamó al niño un fenómeno y recomendó que los fenómenos fueran estudiados en lugares con cerrojos. El secretario, que había crecido valiente como crecen las hierbas por accidente y con más vida de la que nadie pidió, sugirió que el Estado se estudiara a sí mismo primero. El abogado sonrió como si sus dientes hubieran sido entrenados para eso. Entonces, el reportero de la capital, que había regresado no para informar sino para quedarse, mostró un papel con firmas de 5 pueblos donde el farol ya había sido copiado y colgado, y donde los niños dormían sin pesadillas que les robaran el nombre. Pueden confiscar un farol, dijo, pero necesitarán un catálogo más grande. El tercer sueño del niño no trajo instrucciones, sino una advertencia, que la historia podía pudrirse por adoración tan rápido como por desprecio. Pidió a la maestra que evitara que pintaran su rostro en las paredes del mercado. Pidió al cura que predicara sobre humildad y no sobre casos. Pidió al secretario que cambiara el encabezado del registro de primer caso mexicano probado a primera promesa mexicana recordada, porque las promesas se sostienen mejor que las pruebas cuando cambia el clima. Le pidió a su madre si podían mover la silla con la grieta a un lugar donde no se tambaleara. Dijo que estaba cansado de sentir que iba a caerse, incluso cuando todos lo miraban. El tiempo después de eso no se afiló, se suavizó en las formas que importan tras una estación dura. La carretera se curvó como lo ordenaron la tiza y el sentido común. Los comerciantes aprendieron a frenar para mirar el árbol y luego encontraron razones para quedarse. Una mujer que no había cantado desde la inundación comenzó a enseñar a los niños una nana que no avergonzaba a la noche por ser oscura. El hombre del gobierno dejó de venir y mandó en su lugar a un escribiente con zapatos que no encajaban del todo con la sinceridad. El escribiente escuchó junto al farol una tarde y escribió a su hermana que por fin entendía por qué su madre había perdonado a su padre. El emisario del obispo murió de algo que la enfermedad se niega a nombrar y, antes de partir, devolvió una nota con 2 palabras: sigan escuchando. El doctor engordó, del tipo de peso que vuelve a la gente menos razonable y más amable. El herrero martillaba tranquilo. La maestra se cortó el pelo y no pidió disculpas. Y aún así la historia no se alisó hasta volverse parábola. Hubo fracasos tan honestos como el hambre. Un niño robó un anillo a una tía dormida y mintió como si la mentira hubiera estado ensayando en su lengua. Un hombre golpeó a su esposa primero con una palabra y luego con la mano. El farol no les devolvió el golpe. El pozo no los rechazó. El niño le dijo al cura que dejara de usar su nombre como correa. Dijo que quería jugar con un caballito de madera que alguien había tallado para él sin pedir nada a cambio. Llevó el caballo al borde de la plaza y lo hizo correr por la curva del nuevo camino, riendo como debe reír un niño, no como un milagro con codos. En esa risa el pueblo encontró un sonido que había perdido, el sonido de un futuro comportándose como si tuviera permiso, lo que Jesús le había dicho al niño contar a los olvidados, limpiar el agua con sal y luz, abrir la escuela a lo indecible, perdonar lo que debía perdonarse 2 veces. Colgar un farol donde los niños pudieran encontrar la mañana no probó nada en el sentido en que a los eruditos les gusta colgar sus pruebas en marcos. Simplemente siguió ocurriendo hasta que la incredulidad se cansó. Años más tarde, cuando el hijo del jefe de estación heredó el silbato y el registro, les contaría a los viajeros que la razón por la que los trenes se detenían un poco más en San Gregorio de las Aves era porque el aire allí había aprendido a hacer que la gente recordara quién era, antes de que empezara la cuenta. No mencionaba al niño, porque el niño, para entonces, se había convertido en un hombre que prefería dejar que el farol hiciera las presentaciones. Una tarde, cuando los cerros practicaban otra vez ser montañas,
Llegó un hombre de lejos cargando una fotografía en un marco demasiado cuidadoso para ser casual. Dijo que la había encontrado en un mercado de pulgas que vendía recuerdos a mitad de precio. La fotografía mostraba una plaza, una higuera, un farol y un niño sosteniendo un caballito de madera. Al fondo, detrás de la maestra, el cura, el doctor, el albañil, el secretario, el herrero, el jefe de estación, el panadero y la mujer que alguna vez se tragó un nombre. Estaba un hombre con cámara cuya sombra se proyectaba sobre sus zapatos, y a su lado, casi fuera del encuadre, la insinuación de otra niña, su mano extendida hacia el farol como si fuera a comprobar si la luz es cálida en todas partes. En la parte inferior de la fotografía, con una letra más firme que cualquier sello oficial, estaban las palabras: "No olviden mover la puerta". El hombre preguntó si la fotografía pertenecía a alguien. El pueblo respondió que pertenecía a quien necesitara mirarla ese día. En cuanto al último sueño del niño de esa temporada, el que nunca contó a los reporteros, ni a los hombres del gobierno, ni siquiera al cura, llegó una noche en que la higuera proyectó una sombra, con forma de luna, sobre la pared de la escuela. En él, Jesús no estaba de pie junto a la cama, ni al pie de ella. Estaba sentado en el pupitre que alguna vez sostuvo la caja y doblaba un barquito de papel con una hoja del registro. Dijo: "No probaste nada, recordaste una promesa. Eso es más difícil, y volverá a pedírselo". Empujó el barquito sobre la superficie de una palangana llena de agua del pozo y luz, y dijo: "Déjalo ir a donde los nombres se niegan a ahogarse". El niño despertó, salió, llenó un cuenco y puso a flotar un pequeño barco que había hecho con el único papel que tenía la esquina de un cartel que alguna vez intentó convertirlo en caso. Navegó unos centímetros y luego se detuvo como escuchando una corriente. El farol titiló y luego se estabilizó, como un corazón que ha aprendido algo nuevo y decide seguir. Años más tarde, cuando el pueblo contara la historia a los que llegaban con cámaras o toques de queda, siempre olvidarían ese último detalle del barquito de papel, y tal vez así debía ser. No toda misericordia exige audiencia. Algunas se conforman con llegar, hacer su trabajo y dejarte un pozo que sabe a cielo. Y si insistes en la fecha, porque las fechas son la forma en que el mundo se impide resbalar, márcala como la temporada en que las lluvias discutieron con los almanaques y perdieron. Cuando un niño de 5 años habló con una voz que sonaba a mano en el hombro en la oscuridad. Cuando las instrucciones eran lo bastante simples para desobedecerlas. Y cuando una higuera vieja aprendió a sostener un farol sin pedir que se le elogiara por ello. Llámalo 1900 y algo, el año en que San Gregorio de las Aves dejó de medir la fe con reglas y empezó a medirla con puertas movidas, pozos limpiados, nombres recordados, caminos curvos y mañanas que no había que ganarse. Ese año, la prueba se jubiló temprano, la promesa se puso a trabajar, y el niño, al que se le había pedido ser más que un niño, aprendió a ser exactamente eso, porque a veces el giro más sorprendente es que el milagro crece y elige jugar, y el pueblo, por fin, lo deja.